Saludos de parte de Grant Thornton Costa Rica, su servidor Steven Oviedo. El día de hoy seguimos el ciclo de conferencias del cierre de 2020 y tocaremos el tema dificultades para solicitar aplicación y devolución de saldos a favor del contribuyente. Esto obviamente enfocado en nuestro ciclo para responder la pregunta que de dónde saldrán los nuevos impuestos que el Estado necesita. Para el día de hoy tenemos a don Germán Morales, socio director de Grant Thornton, también Rafael González, socio de impuestos y legal, doña Silvia González, socio de impuestos y legal, y don Iván Vincenti, el gerente de impuestos de Grant Thornton Costa Rica. Antes de iniciar, recordarles que somos una empresa con 58 años de experiencia en el mercado costarricense, en los que se ofrecen soluciones personalizadas a través de un servicio de alta calidad. Nos especializamos en temas de impuesto, auditoría legal, precios de transferencia, aduanas, comercio exterior y consultoría en capital humano. Antes de iniciar el tema que tenemos el día de hoy, recordarles que hoy a las 2 de la tarde vamos a tener otro webinar, en este caso de consultoría en capital humano, con el tema de la desvinculación laboral asistida. Nos acompañará don Germán Morales y doña Damaris Sánchez, directora de consultoría de Grant Thornton Costa Rica. Para el próximo jueves 5 de noviembre tendremos el tema de ganancia de capital en la venta de acciones de entidades costarricenses realizadas del 1 de julio del 2019 a la fecha. Para esto tendremos a don Germán Morales y a don Mario Hidalgo, socio de impuestos. Además, recordarles que ya tenemos abierta la inscripción para el seminario Formación en Gestión Estratégica de Compensación, esto en consultoría de capital humano. Será del 3 de noviembre al 1 de diciembre, constará de 20 horas, 5 sesiones, tendrá un costo de $325 más el IVA, y en nuestras redes sociales pueden encontrar los detalles, o también para inscribirse en el correo priscila.guzman@cr.gt.com. Y tendremos un evento a nivel latinoamericano para cerrar el tema de los anuncios, el LATAM Regional Tax Forum, el 4, 5 y 6 de noviembre, con más de 23 expositores internacionales, y habrá obviamente representantes de Costa Rica. En nuestras redes sociales pueden encontrar los diferentes temas, los diferentes días que va a haber expositores costarricenses y el link para que puedan inscribirse a dicho evento. Además, destacar que este y todos los webinars que tenemos nosotros los pueden encontrar en nuestro canal de YouTube como Grant Thornton Costa Rica. Además, las preguntas que pueden ir realizando a los exponentes que tenemos el día de hoy las vamos a evacuar al final de la presentación. Le doy los muy buenos días a don Germán Morales para iniciar la presentación del día de hoy. Buenos días, don Germán. Buenos días, Steven. Buenos días a todos que nos escuchan y nos ven en este webinar del día de hoy. Hoy con este tema importantísimo, donde estamos hablando de un tema de dinero, de saldo a favor, de efectivo, que es un tema importante. Grant Thornton siempre innovando, trayendo información para que usted pueda tomar decisiones claras con base a información fidedigna que le dé confianza a usted para tomar las mejores decisiones en su empresa. Este tema es importante porque, como les dije, tiene que ver con la liquidez en un tema de pandemia, donde lo que más ha afectado a las empresas son el efectivo por los pocos ingresos que ha tenido y los grandes costos que se han generado. Para eso, lógicamente, vamos a hacer un conversatorio, vamos a trabajar con nuestros compañeros acá en la oficina, como lo dijo Steven, y vamos a ver cosas que tengan que ver con este tema de la aplicación y la devolución de saldos a favor. Recordemos que estamos en un mundo ahorita que nos rodea, no solo a Costa Rica, sino al mundo, de dificultades que tienen que ver con los estados. Los gobiernos tienen grandes dificultades financieras, las necesidades son infinitas y los recursos con los que cuentan son muy limitados. En general, tenemos un déficit fiscal que en el mes de diciembre estaba en un 6.9, casi un 7% del Producto Interno Bruto, y hoy con la pandemia se cree que a diciembre va a llegar a un 10%, 9.7% del Producto Interno Bruto. Es decir, nuestro Estado necesita más recursos, tiene un hueco llamado un déficit gigantesco donde no le alcanzan los ingresos ordinarios que tiene para cubrir sus necesidades, tiene que endeudarse en consecuencia para poder obtener los recursos necesarios y se endeuda para pagar más deuda, lo cual se vuelve una forma escalonada de endeudamiento que va a ser muy difícil si no hay una contención del gasto o un aumento de ingresos que le genere ingresos ordinarios al Estado.
Por eso es que este tema al día de hoy, lo que queremos es indicarles a ustedes que lo primero que creemos que el Estado está haciendo es, si el Estado tiene dinero de los contribuyentes porque se ha pagado de más de diferentes circunstancias, como lo vamos a ver en esta charla, evidentemente el Estado dice, ya tenemos dinero, veamos a ver cómo la usamos, cómo la aplicamos. Usemos este dinero con las potestades que nos da el Código Tributario para aplicar en saldos que tenga el contribuyente o en su defecto para pagar deudas viejas. En consecuencia, lo que vamos a ver hoy es qué se puede hacer, qué está haciendo Hacienda con ese saldo a favor, qué puede hacer usted como contribuyente para usarlo correctamente, porque lo más importante es eso, que usted como empresario pueda hacer el uso correcto de dinero que está disponible en la administración tributaria, pero que es suyo, es como una cuenta corriente del banco donde usted giró de más, le retuvieron de más y en consecuencia usted tiene derecho a hacer uso de sus decisiones de ese dinero que está ahí. Para eso vamos a hablar ahora sobre el tema número 1 con Silvia González, que tiene que ver con los primeros pasos. ¿Qué es lo primero, Silvia, que tenemos que hacer nosotros para establecer un saldo a favor y para determinar cómo puedo usarlo? ¿Cuál es la forma correcta? El primer paso que tengo que hacer en una empresa para identificar ese saldo a favor y empezar a darle algún uso. Gracias, buenos días. Efectivamente, como mencionaba don Germán, el tener un saldo a favor significa un fondo, un saldo que tenemos a favor de la empresa o el contribuyente para efectos de la cancelación de tributos. Dos métodos que podemos considerar como propios para la utilización es, uno, la compensación, que las mismas declaraciones, por ejemplo, de impuestos sobre la renta o del IVA, pues ya incluyen dentro de la liquidación del impuesto como utilizando ese saldo a favor para acreditarlo como forma de pago, porque realmente el flujo que tenemos ahí con la administración, que obviamente se ha podido originar por diferentes motivos, que más adelante vamos a conversar. Y entonces, además de la compensación, pues si ya no logramos de alguna forma gastar ese saldo dentro, digamos, de las declaraciones normales, pues la otra opción es pedir la devolución, que es una devolución que hasta hace poco era totalmente válida, o es totalmente válida, como un depósito o una cuenta cliente del contribuyente. Sin embargo, antes de poder optar por ir a pedir esa devolución o solicitar esa compensación en impuestos, es fundamental el orden y la llevanza de estos saldos por distintos motivos, porque uno, los estados de cuenta de la administración pues normalmente no están debidamente actualizados. Dos, dependemos en veces de la información que terceros son los que reportan, por ejemplo, los adquirentes de las tarjetas de crédito, que ellos son los que hacen esa retención y la envían a la administración. Obviamente también retenciones, por ejemplo, del 2% cuando contratamos o le vendemos a instituciones estatales. Como les decía, dependemos de estos terceros a efectos de ese pago o ese saldo a favor que debemos siempre conciliar. Una de las dificultades que tienen estos procesos es que nosotros podamos llevar ese orden y esa conciliación, no solamente de en qué momento los originamos, sino también cuándo los aplicamos en las declaraciones. Entonces, por ejemplo, para poder comenzar con esta conciliación es importante, como les decía, solicitar un estado de cuenta, revisar los periodos no prescritos, que eso es muy importante. Los saldos también prescriben, al igual que los impuestos, dentro del plazo de 4 años que establece el Código Tributario. Entonces, no podríamos, por ejemplo, hoy aplicar un saldo a favor o utilizarlo para compensar un saldo, por ejemplo, que hayamos originado en el 2012, en el 2013, porque ya sería un periodo prescrito. Llevar ese control de dónde los hemos aplicado o dónde los hemos originado, tener las constancias o certificaciones que nos dan origen o pueden demostrar que tenemos esos saldos, ya sean emitidas por las instituciones del Estado, emitidas por los adquirentes de tarjeta. Ellos se encuentran en obligación de entregarnos esa información. Por ejemplo, uno de los problemas que se dan muy comunes es que las tarjetas o los adquirentes o administradores de las tarjetas de crédito reportan a la administración dentro del mes los rubros que han sido efectivamente depositados a favor del negocio. Entonces, por ejemplo, hemos tenido casos donde, no sé, de pronto un fin de semana o un cierre de mes, no sé, 30, 31 es un fin de semana, que entonces esas ventas que se realizan ese fin de semana no quedan dentro del mes, por ejemplo, de octubre.
sino que van a quedar en noviembre, porque ya el lunes, que es 1 de mes, es que el banco realiza el depósito o realiza la ejecución del pago de esos vouchers que se tramitaron durante el fin de semana. Entonces, como les decía, nosotros no podríamos tener un control por las ventas o la facturación del mes hasta el 30, 31, sino que tendríamos que llevar ese control con las tarjetas de que efectivamente hasta qué monto es que tenemos debidamente declarado por parte de las tarjetas a la administración a efectos de contar con ese saldo para compensar o para saber que lo tenemos a favor. Vamos a ver, si bien uno podría pensar, bueno, si no lo tenía en el mes de octubre, lo voy a tener en el mes de noviembre, pero sí nos hemos visto en casos que la administración, cuando hace esta conciliación, a la hora, digamos, por ejemplo, de haberlos compensados, nos dice que está bien, que el saldo estaba en noviembre, pero sí nos va a cobrar intereses por los saldos, por este saldo que no tuve en octubre, sino que lo tuve hasta noviembre. Entonces, por eso es importante además revisar si tenemos esta morosidad u omisiones en el sistema de la administración y con base también al estado de cuenta, que si bien no siempre está actualizado, son como la principal fuente de información de de los respaldos que tiene la administración tributaria. ¿Y por qué les digo eso? Porque hemos tenido también casos, y aquí mencionamos el tema de la imputación de pagos, que por ejemplo, estamos pidiendo un saldo a favor que tenemos hoy fresco y digamos y comprobado, pero la administración viene, revisa el estado de cuenta e incluso utiliza este saldo para pagar incluso deudas que ya están prescritas o compensa declaraciones que fueron presentadas en periodos donde un saldo en aquel momento no estaba prescrito. Entonces, al aplicarse este saldo a favor hoy con deudas viejas o con saldos viejos, pues obviamente va a generar diferencias y nos va a perjudicar, porque obviamente esto va a generar o una denegatoria o una aceptación parcial de los saldos que estamos pidiendo. Entonces, por eso es fundamental revisar esto, ponernos al día antes de poder ir ante la administración a realizar una solicitud de devolución expresamente. Otra cosa, aparecen siempre en el estado de cuenta obligaciones o situaciones que prescritas. De pronto aparece el timbre de educación y cultura que tiene del 2001, ¿verdad? Y uno dice, pero eso está prescrito, no importa, eso es como que si no existiera. La prescripción no se declara de oficio. ¿Qué significa? Que la administración no nos va a quitar ese saldo o ese pendiente, ellos sí hacen una revisión del estado de cuenta. Entonces sí tenemos que hacer una gestión expresa, que aunque suene un poquito feo, se hace ante la oficina de cobro judicial de la administración donde estemos debidamente inscritos. Entonces, estos son procesos que se hacen de forma previa a efectos, no solamente de depurar lo más el estado de cuenta, sino también de contar con toda la revisión para a la hora de presentar la gestión, pues la administración no tenga que hacerlo bajo este gestor a cargo y que nos pueda perjudicar. Rápidamente, obviamente hoy tenemos la herramienta o la plataforma tecnológica Travi, mediante la cual estamos presentando todas las gestiones. Esto es una petición, lo que es la devolución como tal, y en términos generales hay que llenar un formulario, que es el formulario 402 de saldos acreedores. El mismo tiene que llenarse de acuerdo a la naturaleza del impuesto. Entonces, si es renta, se va a hacer 1 por año. Si es impuesto de valor agregado, pues vamos a tener que hacer 1 mensual por cada periodo que nos ha originado un saldo a favor. Entonces, para que lo tengan presente, porque en veces si presentamos, por ejemplo, una solicitud de devolución de IVA por un año completo, por 12 meses, eso nos va a generar pues también atrasos porque la administración no lo va a tramitar y nos va a prevenir que lo hagamos de forma correcta. Ahora, el tema de la firma digital se ha vuelto fundamental para toda esta tramitología. Entonces, todos los formularios, así como, y esto es una recomendación nuestra, presentemos una nota explicativa de dónde se originan los saldos a favor y la prueba que los respalda. Si bien no está tan expresamente dentro de las resoluciones que regulan el trámite, es mejor poder explicar que se originó por saldos, por pagos parciales en exceso, que se originó por créditos o por retenciones de tarjeta, de tal forma que ya nosotros guiemos y casi que hagamos de forma adelantada la labor de este gestor que está haciendo la devolución a efectos de evitarnos después más inconvenientes o atrasos. Silvia,
Aquí lo fundamental pareciera que es el tema de la prueba, ¿verdad? Para poder aplicar este saldo a favor. Es decir, es muy importante que le den importancia a la prueba con la cual se genera el saldo a favor. Hay diferentes saldos a favor. Por ejemplo, usted indicaba perfectamente cuando es de tarjetas o cuando es de pagos parciales, todo eso hace la diferencia para que yo pueda justificarlo correctamente ante la administración tributaria. Rafa, ¿de qué tipos de saldos a favor estamos usando? ¿Qué es lo que estás viendo como los saldos a favor que se pueden generar en una empresa? Sí, gracias a todos por acompañarnos. Tal vez un primer concepto que a mí me gustaría... Perdón, en mute es más difícil. Un primer concepto que a mí me gustaría que distinguiéramos es la diferencia entre un crédito líquido y exigible y un saldo a favor. Aquí no estamos hablando de crédito líquido y exigible porque ese va a ser el resultado final que obtengamos de todas estas gestiones de las que estamos hablando. Eso va a ocurrir cuando ya exista en firme una resolución de la administración a través de la cual yo tengo ya el derecho propiamente dicho a recibir ese importe. Y lo menciono nada más por una razón. Ahora está muy de moda la liquidación de sociedades o la disolución de sociedades y está ocurriendo que estas sociedades de pronto tienen créditos líquidos exigibles con la administración y desde hace ya muchos años eso no es posible traspasarlo. Entonces hay supuestos en los que tenemos que mantener viva a una entidad solamente para gestionar un rubro que nos corresponde. Pero respondiendo a la pregunta de Germán, prácticamente cualquier tributo en el cual uno incurre en un pago en exceso puede ser sujeto de un procedimiento de devolución. Pero básicamente entendamos, IVA es la dinámica del débito y el crédito. En el IVA, todas aquellas compras que yo hago en el mes y todas aquellas ventas me van a generar un efecto neto que va a ser un efecto que podría generar un saldo a favor. Claramente es indispensable entender que para efectos de generar ese saldo en IVA, por ejemplo, yo tengo que declarar mis compras en el mes correspondiente. Yo no puedo sujetar a un hecho futuro el hecho de que yo pretenda aplicarme como crédito fiscal una compra de un mes previo porque me van a obligar a rectificar las declaraciones. Eso es parte de lo que Silvia decía, que hay que armarse bien para efectos de que a la hora de que yo vaya a pedir la existencia de este saldo, ya sea para compensarlo o para que lo devuelvan, yo lo haya declarado adecuadamente, por ejemplo, en mi declaración del IVA. En el caso del impuesto sobre la renta, en el caso de impuesto a utilidades, lo que va a ocurrir es que estos se generan cuando yo hago la liquidación final del tributo, lo cual tiene que ver con el último nombrecito que tenemos ahí, que son los pagos parciales. Recordemos que yo voy a tener una obligación disque autónoma de financiar al fisco a través de la cuantificación de pagos cada 3 meses, de acuerdo con el periodo fiscal, los cuales al final, si mi liquidación de impuestos sobre la renta es inferior, van a generar la existencia de un saldo. Ojo, esos pagos parciales no solo tenemos que hacerlos, sino que adicionalmente tenemos que declararlos oportunamente e incluirlos en nuestra declaración de impuesto, para lo cual hay una casilla. Nada más, también a título de comentario de experiencia reciente, los que peinamos más canas o no tenemos pelo recordamos que hace muchos años los pagos parciales eran una obligación, pero que no tenía ninguna consecuencia. Pero a partir de una de las reformas, si no me equivoco, en el 2003, los pagos parciales devengan intereses. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si yo llego a pagar el segundo o el tercer parcial sin haber hecho el primero me van a decir, ¿sabe qué? Usted me debe intereses del monto del parcial, de modo tal que me va a quedar un saldo en descubierto siempre. Pudiendo llegar al absurdo, y tenemos un caso muy reciente así, justicia pronta y cumplida, donde el Tribunal Fiscal Administrativo hoy notifica un rechazo de un pago parcial cuyo eximente se solicitó, pero entonces el contribuyente quiere decir que podría estar debiendo intereses de un monto de principal que nunca debió porque en ese periodo fiscal tuvo pérdidas. De nuevo, lo que decía Germán, la prueba. Aquí el asunto es que nos documentemos adecuadamente para justificar que en el evento de que se hubieran hecho los parciales estén debidamente acreditados, porque normalmente puede que no salgan en el estado de cuenta. De hecho, hay un disclaimer en el estado de cuenta que dice que lo más seguro es que quién sabe, lo cual es de conformidad con el artículo 43, algo que no es lo correcto. En el caso de retenciones de tarjetas, recordemos que tanto para IVA como para renta, los adquirentes de tarjeta de crédito hacen retenciones y, como bien explicaba Silvia, es perfectamente posible que no coincidan las fechas de corte. Entonces tenemos que tener muy claro
tanto en el 2% de renta como en el factor que nos corresponda de IVA, el que esas retenciones, poder monitorear con nuestro proveedor o con los adquirentes correspondientes ese monto que se nos haya retenido y de nuevo incluirlo en la correspondiente declaración. Las retenciones del Estado, igual, experiencias recientes. Acordémonos que cualquier contratación con entes públicos implica que se nos retenga un 2%. Es frecuente que las instituciones del Estado o lo reporten tarde o no lo reporten, y cuando nos ha ocurrido, para experiencia, que vamos a solicitar la devolución, resulta ser que el funcionario no solo nos dice que tenemos que certificarle que la retención fue practicada, sino que tenemos que esperar a que la entidad pública rectifique su declaración en el evento de que no la hubiera reportado. Entonces queda el contribuyente totalmente a merced de una actuación de un tercero. Y les pongo un ejemplo. Recién un cliente quería o está haciendo un trámite de dispensa de pago parcial, tiene un saldo adeudado que efectivamente fue pagado con montos de retenciones hechas por una entidad pública en concreto, pero vamos a tener que hacer ese pago bajo protesta porque resulta ser que nuestro saldo no está complementado con la conducta que le correspondía realizar a esa entidad pública. Esas son de las cosas que ahora están ocurriendo. Don Rafa, aquí deberíamos tal vez de ver un poquito el tema que explicaba Silvia también, de la dificultad de las retenciones de tarjetas, tal vez Rafa, exacto, las retenciones de tarjetas en el sentido de que solo se genera el saldo a favor hasta que yo declare el periodo al cual pertenece la retención, que en el caso de IVA, decía Silvia, es de un mes, y en el caso de renta es de 12 meses y que yo haya presentado la declaración. Rafa. Eso es correcto, y esa fue una discusión que se generó porque lo cierto del caso es que precisamente las retenciones a cuenta del impuesto son pagos que hace el contribuyente a través del sacrificio de sus ingresos periódicos de manera mensual, por ejemplo en renta. En el caso de IVA, digamos que como el periodo de cadencia es mensual, difícilmente vaya a haber un traslape grande, pero en el caso de renta es perfectamente posible que yo tenga que esperarme tengo, según la administración tributaria, que esperarme el cierre de mi periodo fiscal para poder aprovechar rubros que ya están en estado de cuenta, que ya han sido pagados por los emisores y que uno de pronto pudo haber utilizado para cancelar otros tributos, como pudo haber sido salario o como pudo haber sido remesas al exterior. No se puede utilizar a pesar de que en el estado de cuenta mío aparece un monto a mi favor, pero que como es una retención a cuenta del impuesto a la renta, me obligan a que sea contra la liquidación del impuesto final. Don Rafa, aquí es importante tal vez entonces indicar que estas retenciones de tarjetas y pagos parciales de renta, uno solo los genera como saldo a favor hasta que se presente la declaración, es decir, hasta que se haya presentado la declaración y que yo haya notado en la casilla respectiva ese saldo. De lo contrario, no tengo derecho todavía a usar ese saldo a favor. Don Iván. Quizá que sí, para complementar lo que está diciendo don Germán. Para efectos nada más de IVA, considerar que con impuesto de ventas existía una norma que decía yo que ese saldo a favor yo podía disponerlo para pagar otros tributos hasta 3 meses después. Ahorita con IVA ese criterio no está tan claro, pero considerémoslo como un criterio conservador a efectos de si yo lo que genero en IVA quiero pagarlo en retenciones de salarios o quiero pagarlo con pagos parciales, pues por lo menos esperar que ese saldo tenga ya 3 meses de haberse originado después de haber presentado la declaración respectiva. Sí, es de esperar, por lo menos en la práctica de Hacienda, que en el caso de IVA, yo realmente tengo derecho a usar el IVA que me genere una declaración de 104 después de que tenga 3 meses continuos de saldos a favor o 3 meses de un saldo a favor que yo no haya usado en la bicicleta misma de la D104. Yo solamente lo puedo usar ahí. Ya, si tengo más de 3 meses de no usarlo, sí podría usarlo para pagar otros impuestos. Hay una cierta mecánica, hay una operativa que Hacienda tiene que hay que ponerle un poquito de cuidado. Don Iván, ¿cuáles serían los riesgos que proceden cuando yo uso correctamente o indebidamente un saldo a favor? Y aquí hay que entender un poco, don Iván, lo que decía doña Silvia, de que a veces no tenemos un estado de cuenta claro y uno con la contabilidad o con un estado de cuenta de Hacienda solicita la aplicación de un saldo a favor o la devolución y a veces no tenemos el dato correcto y hay algunas diferencias. ¿Qué puede pasar en esos casos, don Iván? Muchas gracias, don Germán, y buenos días a todos los participantes. Creo que lo más importante
de destacar es lo que precisamente tanto don Rafael como doña Silvia nos han prevenido de tener certeza al mayor grado posible de la información correcta. Y esto porque, a pesar de que la devolución es un derecho del contribuyente, curiosamente tiene aparejada una sanción en caso de que se pidan devoluciones sobre impuestos inexistentes o por cuantías diferentes. Y acá lo que llama la atención, y en la misma línea que mencionaba don Germán al principio, es no darle a la administración la posibilidad de iniciar unos procedimientos sancionatorios por el simple hecho de haber cometido tal vez un error aritmético o de información, como bien lo mencionaban anteriormente, que puede estar generado por un defecto en la correcta ingreso de información a la cuenta de la administración. En concreto, el problema de hacer una solicitud de devolución que presente un problema de cuantificación y que para la administración no tenga el contribuyente ese saldo a favor, o sea, por un monto diferente, es que se le va automáticamente a iniciar un procedimiento sancionador que podría ser hasta por el 50% la multa de la diferencia que se llegue a establecer, lo cual genera una contingencia totalmente innecesaria e incómoda de estar bajo los efectos de un procedimiento administrativo sancionador sobre la base de haber ejercitado un derecho y además, con el gran problema de que la facilidad con que pueda establecer la exactitud de los montos que puedo requerir o pedir devolución no es tan fácil por las razones que ya lo estamos viendo. En consecuencia, don Germán, yo lo que alertaría es que todas las previsiones que nos han comentado anteriormente son fundamentales de tener en cuenta, porque iniciar esta solicitud de devolución sin tener visto hasta donde se pueda razonablemente toda la información de base, más bien se nos podría devolver en un procedimiento sancionador que al final de cuentas también va a estar en la información que maneja la administración en nuestra contra. Esa es precisamente la importancia. Aquí van, en el caso de que me denieguen esa solicitud de aplicación de saldo a favor, tengo derecho a seguir en las instancias posteriores, don Iván. Tiene específicamente un recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal Administrativo, y ahí recordemos, solo para tener en cuenta lo que es un aspecto muy práctico, es que la consideración de que sea un derecho y que sea eventualmente un dinero que es de mi pertenencia y que me ayuda al funcionamiento del día a día, no es un tema que le interese mucho al Tribunal Fiscal Administrativo. Y digo esto porque no se va a dar un tratamiento preferencial al resolver este recurso de apelación, sino que va a entrar en la cadena normal de actividad del tribunal, con lo cual no podría uno hacerse la idea de que va a ser en un tiempo razonable la resolución de esto. Entonces no es una forma de contar con cierta seguridad de que voy a tener una resolución rápida. Gracias, don Rafa. Doña Silvia, cualquiera de los dos que quieran intervenir en esta lámina, ¿cuál sería ahí las consecuencias? Ya vimos, don Iván, la consecuencia directa de usar indebidamente un saldo que no existe. ¿Cuál es la consecuencia de que yo tenga un saldo que sí exista y que quiera yo usarlo, ya sea con una devolución? ¿Cuál sería lo que nos puede pasar, doña Silvia? Antes, perdón, doña Silvia, sí me gustaría manifestar un par de ideas para que Silvia las complemente, pero hay una cosa que Germán empezó diciendo, y es que claramente el fisco tiene la plata nuestra en la bolsa, y si le cuesta recaudar, pues lo ideal es entonces evitar a toda costa devolver. Entonces hay todo un ambiente de disuasión, y esto me lleva primero a decir una cosa: si ustedes se ponen a pensar, esto nos obliga a cumplir lo mejor posible con nuestras obligaciones tributarias para evitar siquiera tener que pensar en devoluciones. Y lo digo por una razón: ¿cuántas veces ocurre que tenemos duda en cuanto a algún determinado tratamiento tributario y resulta que optamos por pagar en el entendido de que lo hacemos partiendo de la premisa de que si logramos recabar la información apropiada, podríamos de pronto hacer una reclamación para que se nos devuelva? Pues eso, como decía bien don Iván,
pues no parece lo más indicado, porque perfectamente se nos podría decir que esa posición no solo no la comparten, sino que además lo que hicimos fue solicitar una devolución que no correspondía. Pero a eso sumémosle las 3 cositas que vemos en la pantalla. Número 1, voy a interrumpir la prescripción. ¿Qué quiere decir eso? Que todo el plazo que hubiera transcurrido del periodo fiscal y del tributo en relación con el cual yo voy a pedir la devolución empieza a correr de cero. Entonces, si yo a los 4 años, o sea, 3 años y 360 días, se me ocurre ir a pedir una devolución del impuesto a las utilidades, resulta ser que ese periodo queda abierto para ser fiscalizado en todos sus extremos a partir de ese momento. Interrumpir la prescripción y vuelven a contar todos los años, o sea, los 4 que requiere la ley para que vuelva a operar la prescripción. Número 1. Eso vean ustedes que implica lo de la bolita azul, que es un criterio de fiscalización. Recordemos que la Administración Tributaria emite una serie de criterios objetivos de selección para auditoría, dentro de los cuales existe la solicitud de devoluciones. Entonces, como ya el periodo no va a prescribir, la Administración Tributaria tiene suficiente tiempo como para ir y decir, ok, usted me está pidiendo que le devuelva, déjeme ver cómo está la cosa, efectivamente, para ver si tenemos ¿cómo se llama?, si su situación tributaria es la correcta, de modo tal que eso me permita además cumplir con mi deber de verificación. Pero a eso Rafa, nada más, ¿qué pasa en ese proceso? ¿Se suspende la devolución y no me aplican el saldo a favor? Es que justamente ahí va don Germán, precisamente, y por eso es que eso está en el centro, que la suspensión va a tener un efecto muy importante, porque si yo lo que estoy pidiendo es una devolución, ese expediente de devolución se va a suspender, no se va a tramitar hasta que concluya la fiscalización que deriva de que me hayan seleccionado. ¿Eso qué significa? Que el fisco lo que dice es, no te voy a devolver nada hasta ver cómo te fue, no vaya a ser que más bien me quedes debiendo plata, entonces por lo menos para poderlo aplicar. Pero eso genera un riesgo adicional y es un criterio de interpretación. Y es que no vaya a ser que se entienda que esa suspensión implique que el periodo de prescripción del monto que yo estoy pidiendo siga corriendo, porque no me lo van a devolver, pero resulta ser que lo correcto sería que de la misma forma en que está interrumpida la prescripción para efectos de que se me fiscalice, ese monto también se mantenga en el tiempo. Porque lo que puede ocurrir, lo peor que me puede ocurrir es que el expediente se parquea en una gaveta, suspendido, sigue la fiscalización y alguien piense que ese monto al que yo hubiera tenido derecho sea susceptible de prescribir mientras que la fiscalización ocurría. Eso lo hemos tenido que alegar, no recuerdo que me lo hayan aplicado, pero me parece que es algo a lo que hay que tenerle mucho cuidado. Y eso también, perdón, don Germán, puede ocurrir no solo cuando pido la devolución, sino cuando estoy aplicando el saldo a favor. Entonces, puedo caer en mora, lo cual puede ser gravísimo para efectos de un contratante con el Estado o para efectos de otro tipo de trámites, en virtud de que la suspensión no permite el que yo haya aplicado ese saldo a favor. ¿Esto qué significa? Y voy a decirlo tal vez no uso la palabra fea, es mezclar la facultad que tiene la administración para, por todos los medios, evitar devolverme, pero también se puede utilizar como un mecanismo de recaudación, porque resulta ser que termino viéndome en la obligación de hacer un pago por el monto correspondiente al saldo que digo tener hasta probar que lo tengo. Entonces termino en un mundo muy complicado y ahorita lo vamos a ver procedimentalmente hablando qué es lo que ocurre. Si a mí me deniegan esa solicitud, tengo un término para poder recurrir ante el tribunal, pero una vez que el tribunal me diga que no, eso se podría convertir en un saldo que me pueden cobrar. Y contra la gestión cobratoria no tengo ninguna defensa más que ir a pagar o ver ya el ejercicio de una acción jurisdiccional. Entonces sí se me complica la existencia con estos 3 efectos de los que estamos hablando. Sí, Rafa, y aquí hay que agregar también lo que usted está indicando, que caemos a veces en el absurdo de algunos contribuyentes que por el sistema que tienen, por la actividad que realizan, generan mucho saldo a favor. A veces por repeticiones de tarjetas incorrectas que no se han previsto de lo mejor posible, siempre les retienen más y que por lo tanto son generadores de saldo a favor, que podrían estar permanentemente siendo auditadas porque siempre están pidiendo devolución. Esto es un tema delicado que de alguna forma tiene que mejorar el procedimiento interno de Hacienda para tratar de afectar menos al contribuyente. Doña Silvia,
En este caso, ¿cuál sería ahora otra de las consecuencias producto de que me suspendan la aplicación de saldo a favor o que no me la devuelvan? Tengo algo más que pagar. ¿Qué pasa con el impuesto que yo quería pagar con ese saldo a favor? ¿Que me denegaron o que no me están aplicando todavía? Bueno, en este caso sí tenemos que ver que teníamos, recuerden las dos condiciones, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo tengo un saldo a favor y lo utilicé para pagar otro impuesto mediante el criterio de compensación? En principio, como les mencionaba, la declaración trae una casilla y debería considerarse por ahí, digamos, debidamente cancelado porque así se prevé como una forma de pago. Sin embargo, la administración se encuentra, digamos, dentro de sus facultades el poder revisar si tenemos ese saldo a favor y denegarlo. Por eso el tema de que podríamos generar una morosidad en el estado de cuenta o en esta consulta pública que tenemos, el SIC, que se ha vuelto un tema pues sumamente delicado porque de pronto aparecemos con un montón de deudas y al día siguiente no. Si yo compensé y ese saldo la administración no lo tiene, ellos pueden verificarlo y digamos, en ese caso generarme una deuda con intereses y multas y sanciones. Aquí, en el caso de la compensación, no hay como una suspensión de, digamos, oficial del trámite que ellos están haciendo de verificación. Solamente se nos notifica un requerimiento de pago porque tenemos una deuda al descubierto. Y en ese caso, como bien mencionaba ahora don Rafael y don Germán, ahí solo tenemos dos opciones. Uno, pedir prescripción, pero si es una deuda reciente, pues eso no puede ser, o lo que se llama la excepción de pago, que ya lo hayamos pagado y podamos demostrarlo. ¿Qué pasa? Si nosotros en vez de decir, bueno, yo lo pagué por compensación, aquí está la prueba, para que lo verifiquen, podríamos entrar en una discusión que la administración va a decir, mire, yo ahorita no voy a hacer el estudio del estado de cuenta, yo voy a seguir con la gestión de cobro. Y eso significa que nos lleven a cobro judicial, que nos hagan embargos y demás, o incluso, si estamos hablando de IVA, retenciones, tenemos la amenaza del cierre de negocio de 5 días. Entonces, en el tema de la compensación, estamos con un accionar mucho más reducido. Si es una devolución, como les decía, uno presenta la devolución, la administración, digamos, en el mejor de los casos, dice todo se cumplió, está bien, se encuentran en obligación de pasar el asunto al área de fiscalización, donde fiscalización tiene 30 días para verificar si inicia o no la fiscalización bajo el criterio de selección que ya comentamos. Entonces, durante ese periodo y hasta en el inicio, lo deciden fiscalizar, porque obviamente también, como hemos mencionado, la administración va a querer que ojalá más bien nosotros seamos los que le debemos y no ella a nosotros, o que podamos utilizar esos saldos más bien para pagar deudas nuevas por medio de una determinación de oficio. Entonces, ahí sí se encuentran ellos en obligación de notificar formalmente al contribuyente diciéndole, voy a suspender la solicitud de devolución a efectos de iniciar un proceso de fiscalización. Y entonces esos saldos a favor que considero yo tengo van a entrar dentro del estudio de la fiscalización para verlo integralmente. Entonces, ahí todavía en la suspensión tenemos el chance porque no es un archivo, no es que se cierra la posibilidad de la devolución, entra dentro de la fiscalización. De hecho, hubo una reforma en el 2018 importante en el reglamento de procedimientos tributarios porque antes decía que si se iniciaba la fiscalización se archivaba y se perdía, digamos, el trámite para presentarlo posteriormente. Pero ¿qué pasaba? No podíamos presentarlo hasta que no terminara la fiscalización. Y si terminaba y optábamos por la controversia, o sea, por pelearlo con la administración, eso puede llevar 5 años más. Entonces entrábamos en el dilema que ese saldo podía prescribir porque no podíamos presentarlo nuevamente a estudio. Entonces ahora lo que se habla es que se suspende y entraríamos dentro de la misma olla de la fiscalización con los saldos a favor. Correcto. Y obviamente también, ¿qué pasa si de pronto nos dicen si le devuelvo un poco y otro no, verdad? Por el no, ya vimos que también nos pueden cobrar una sanción porque supuestamente estamos induciendo error a la administración. Ahí, Silvia, lo que hay que tener presente es que ahí vamos a estar en el peor escenario porque en ambos casos el contribuyente va a estar moroso, porque el impuesto sigue sin pagarse y en consecuencia si tiene alguna operación o actividad con el Estado que le requiere estar al día en los impuestos, va a haber un problema de aplicación que le va a dar dificultades para cumplir sus fines para los cuales quiere hacer. Don Iván, cada día pareciera que entonces se hace más difícil la devolución de saldos a favor. Parece que en diferentes instancias siempre se hace un tema complicado ahora de pedir saldos a favor. No solo, don Iván, por lo que hemos visto, que me ponen
que tienen estados o saldos incorrectos, porque también me piden una serie de pruebas, porque me hacen auditorías, sino porque también ahora parece que hay una dificultad de liquidez para devolver esos dineros y entonces se piden a veces más requisitos o más pruebas, don Iván, que a veces es difícil de tener en nuestras empresas. ¿Qué nos dice al respecto? Incluso, Germán, se ha presentado la ya increíble situación de que la Tesorería Nacional se niegue o ponga trabas al pago de sentencias firmes que un tribunal contencioso administrativo ha declarado con lugar una demanda, una devolución de impuestos pagados incorrectamente, y Tesorería Nacional desconoce extrañamente el alcance de una sentencia judicial. Eso califiquémoslo como lo más grave que puede pasar. Pero a nivel del tema que nos ocupa hoy, vamos a ver, aquí el tema central es que, insisto, a pesar de que tenemos un derecho, el ejercicio no exacto de la solicitud nos lleva a la apertura de un procedimiento sancionador, procedimiento en el cual probablemente nos van a aplicar el concepto de culpabilidad que se le aplica al contribuyente, de que es negligencia. Y aquí uno se pregunta, ¿hasta dónde podemos considerar que fue negligente si tuvimos todos los reparos que estábamos mencionando anteriormente? Buscamos la mejor forma de certificar o acreditar correctamente cuál es nuestro saldo. La discusión va a ser cuesta arriba. La experiencia es que la administración difícilmente considera algún tipo de justificante, y si no no tenemos las pruebas que tanto doña Silvia como don Rafael nos prevenían, es muy probable que esta discusión la perdamos en el procedimiento sancionador en sede administrativa. Y con esto nos vamos a una segunda etapa, que sería irnos eventualmente a la etapa judicial. Evidentemente aquí el argumento sería que cualquier tipo de sanción que nos imponga el Estado, pues tendríamos que tener algún grado de culpa o haber intentado con algún efecto de infringir nuestras obligaciones como contribuyentes, haber hecho incurrir en error a la administración. Pero insisto, si el criterio de imposición es la mera negligencia, vamos a gastar un periodo que actualmente estamos entre 5 a 6, 7 años para obtener una sentencia firme en la jurisdicción contenciosa administrativa, y ahí nos devolveríamos, en caso que nos den la razón, nos devolveríamos a enfrentar todos los problemas que mencionaba don Rafa y doña Silvia, de empezar a discutir si nos prescribió, si hicimos las gestiones pertinentes para que eso no siguiera avanzando, de suerte tal que si bien existen estos mecanismos de defensa, que la prueba va a ser el elemento esencial tanto en sede administrativa como en judicial, el tema del tiempo que nos va a tomar la resolución del asunto casi que abona a ponderar que no va a ser una solución razonable para los intereses con que empezamos esta historia, que es solicitar una devolución de un monto de dinero que es de nosotros. Don Iván, aquí en todas esas instancias que usted nos acaba de indicar, administrativa y judicial, y por su experiencia en litigar con la hacienda pública, la prueba se vuelve un elemento importantísimo, don Iván. Precisamente es no solo el elemento central, sino que todo ello va a ir quedando registrado en un expediente administrativo que para el caso concreto de la devolución tiene una resolución específica por parte del Ministerio de la Dirección General de Tributación en cuanto a toda la tramitología que se le debe dar a estas gestiones. Y precisamente por las eventualidades de que signifiquen la eventual apertura de un procedimiento fiscalizador, ya en esa circunstancia yo diría que el tema de la devolución se convierte antes bien en un problema de fiscalización complejo para el contribuyente. Sí, la prueba es esencial, pero es aún más esencial al momento de haber iniciado la gestión. Gracias, don Iván. Aquí el tema es que podemos tener entonces en todos estos temas fallos positivos y fallos negativos. Pareciera que si los fallos son positivos, uno podría perfectamente conseguir que le devuelvan el dinero,
pero el problema es que no nos devuelvan el dinero. Entonces ahí, don Iván, estamos en un tema, o Rafa, si quiere nos ayuda, estamos en un tema de que si no nos devuelven el dinero, el impuesto vuelve a estar vivo y nos pueden cobrar el impuesto con multas e intereses. Y además, recordemos que si yo he solicitado un saldo a favor mayor a los 500 salarios bases, también se vuelve un tema que podría ser penal en el caso de que esto haya sucedido. Don Rafa. Vamos a ver, efectivamente, yo siento que dentro de la dinámica de este ciclo de charlas, este seminario se llama Dificultades para. Sin embargo, yo sí creo que hay cosas que se deben hacer. Y empecemos por el principio. Número uno, hagamos nosotros nuestras propias cosas bien, porque si no tenemos la prueba, si no estamos documentados, si no incluimos en las declaraciones las cosas, luego no nos quejemos. Pero desde mi perspectiva, existe una obligación de parte de la administración tributaria de comunicar adecuadamente el estado de cuenta con el detalle que corresponde cuando se solicitan las compensaciones. El artículo 43 así lo sostiene. Entonces, resulta ser que yo sí tengo derecho y no puede ser que nos conformemos y estemos, yo sé que es difícil, pero que nos conformemos con que nos pongan una leyenda abajo que diga que el estado de cuenta no necesariamente refleja mi realidad, a pesar de que la administración sí está obligada a tenerla y que precisamente muchas veces es de ahí de donde surgen los problemas. Porque si nos ponemos a pensar, ocurre que yo tengo un saldo deudor de 18 millones de pesos de IVA y resulta ser que yo nunca declaré 18 millones de pesos. Y si me pongo a ver la composición de ese saldo, de pronto corresponde a periodos que no me podían fiscalizar, pero esa parte es la que no me dicen. Entonces yo sí creo que nosotros, como muchas veces ha dicho don Iván, aquí lo que tenemos es un derecho, y me parece también, y lo que estoy tratando de hacer es pensar proactivamente, sin perjuicio de que todo lo que hemos dicho es la realidad y tenemos que vivir en esa realidad, es que adicionalmente ese derecho no debería estar condicionado al resultado de una fiscalización, porque la fiscalización es precisamente lo que va a determinar la existencia y cuantía de una obligación tributaria. Yo puedo interrumpir la prescripción, me parece maravilloso, pero si a mí me retuvieron el 2% de mis ventas al Estado o el 2% de mis ventas por tarjeta de crédito y yo liquido el periodo fiscal, a mí esa plata me la deben. Y yo debería ser capaz de utilizarla. Si vienen y me auditan y termino debiendo plata, con todo gusto se la pago. Discutamos dos cosas por aparte. Esta combinación, yo sé que hace todo el sentido del mundo. Si yo estuviera del lado de la administración, por supuesto que sería muy feliz. Pero me parece que es normativa que me está coartando un derecho. En alguna medida es un enriquecimiento ilícito del Estado. Pero esto es un despotrique de abogado. Creo que son medidas que tenemos que tomar. Tenemos muchos años de estar en la práctica. Así como existen contribuyentes que por principio dirían, sí, me echo el pleito, habrá otros que por materialidad o por conservadurismo o por necesidad, acudiremos a las vías o de pronto inclusive terminemos pagando. Pero yo sí creo que hay un contraste muy grande. Tenemos que estar clarísimos de todo este nivel de detalle sobre el que nos llevaron Iván, Silvia, usted, don Germán, de lo que está ocurriendo, a lo que tenemos que prepararnos, las medidas que debemos tomar, pero también tener en cuenta que puede ser que existan vías, ya sea que gremialmente se le haga saber a la administración y tratar de consensuar la necesidad de que estos estados de cuenta estén al día, y de la misma forma a ver si la normativa realmente podría ser o modificada o de pronto cuestionada. Parece que este tema de la devolución de saldo a favor se vuelve un tema complejo. Siempre ha sido una de las cosas que todos los asesores hemos dicho a las empresas, a nuestros clientes: si tienen dinero en la Hacienda, si tienen saldos a favor, pidan devolución. Pero lo que hemos visto hoy es sí, es un derecho, como dice don Iván, pero tengamos cuidado. Verifiquemos primero qué saldo existe, cómo lo tengo respaldado yo mi contabilidad. No vayamos a la ligera a pedir una devolución de un saldo a favor por un estado de cuenta que uno mismo no lo tiene verificado, pegado con la contabilidad. Eso es lo que es hoy, lo que queremos llamar la atención. Cuídese mucho, sí, use cualquier saldo a favor que usted tenga en la administración tributaria, pero verifíquelo, vaya a la segura, no pida saldos que no tiene usted correctamente verificado. Entienda cuándo es un saldo a favor de IVA, cuándo es un saldo a favor de renta, cuándo es un saldo a favor de un pago parcial, cuándo es de retenciones de cuenta, cuándo es de otros impuestos. Eso es lo que estamos diciendo hoy, porque queremos que usted tenga los menores problemas, que no quede moroso con Hacienda y que pueda hacer el uso efectivo de los dineros que están a su favor en la administración tributaria. Eso sería lo que tenemos para ustedes el día de hoy. Pasamos con Steven por si tienen algunas preguntas, con mucho gusto, y estamos a la disposición todos los cuatro a atenderlos, cualquier duda que tengan. Don Steven.
Sí, así es, don Germán. Sí, hay varias consultas. Nos pregunta aquí Karen, no nos dejó el apellido, pero no importa. Igual agradecerle a Karen y a todas las personas que han estado conectadas con nosotros el día de hoy. Nos pregunta Karen, yo creo que doña Silvia nos puede responder. ¿Se puede aplicar el saldo a favor del IVA en el pago de ISR? Sí, claro, eso es lo que comentábamos en algún momento. Cualquier saldo a favor que yo genere en IVA, nada más tengo que tener la prudencia de por lo menos acumularlo por 3 meses a efectos de poder pagar pagos parciales, impuesto de renta, retenciones en la fuente por remesas al exterior, por salarios. Sí lo podría hacer. Lo importante es precisamente ese control de cómo yo origino el saldo y cómo lo aplico, contra qué declaraciones lo voy gastando. Excelente, doña Silvia. Don Iván nos deja otra de las consultas. Tony dice, tengo saldos a favor de impuestos de renta y de IVA desde agosto de 2019. ¿Puedo realizar el formulario D110 para aplicar esos saldos a los pagos parciales? Don Iván, tal vez si quiere me permite un segundito para aclarar. Acuérdese que en el caso de IVA, los saldos a favor se pueden usar si yo tengo más de 3 meses de acumular saldo a favor. Ponemos en la práctica que dice Hacienda. Por lo tanto, es diferente cuando yo tengo un saldo a favor de renta. Este año presentamos renta el 15 de marzo del 21. Ahí se genera el saldo a favor. Ahí yo puedo usar cualquier saldo que tenga, producto de pagos parciales, de retenciones del 2% o retenciones de tarjeta. Antes no. En el caso de IVA es un mes, pero tengo que tener más de 3 meses de generar saldo a favor para que yo tenga derecho a pedir devolución. ¿Por qué? Porque es la forma correcta de que Hacienda dice, espérense a ver si lo usan el mes siguiente, no me vaya a hacer el cambio de IVA, porque IVA tiene una bicicleta que automáticamente cada mes se usa el saldo del mes anterior. Por eso es que se permite acumular al menos 3 meses para estar seguro. Por el periodo no habría problema porque no hay prescripción de por medio. Excelente, don Iván y don Germán, muchas gracias. Don Rafa, nos deja otra consulta, Karen, dice sobre el tema de las empresas que se fusionaron. Si una empresa tiene saldo a favor por anticipos de renta y se fusiona con otra, con ese anticipo de renta, ¿se traslada a la sociedad con la que se fusionó? Sí, no hay problema. En el caso de las fusiones, se adquieren de pleno derecho los derechos y obligaciones de la empresa que desaparece. De modo tal que ahí sí no hay ningún problema. La preocupación que se nos da a veces es más bien cuando hay liquidación o disolución. Doña Silvia ahí tiene un comentario adicional. Sí, efectivamente con las fusiones podemos, digamos, trasladar los saldos. Lo que pasa es que la administración tributaria no lo hace de oficio. ¿Qué significa? Que ella no dice, se fusionó con B, le voy a pasar todos los saldos a B, que ahora es la que se queda con los saldos. Hay que hacer una petición formal respaldando, y vamos otra vez a la prueba, con el tema de quién es la fusión, quién prevaleció, las certificaciones correspondientes, y después también probar paso a paso los saldos a favor de las empresas absorbidas para que puedan acreditarse y trasladarse al estado de cuenta de la prevaleciente. Y eso es un trámite que lleva tiempo. Entonces, sobre todo cuando se dan este tipo de peticiones o de gestiones, hay que saber que los saldos a favor que tenían las empresas que se absorbieron no los podemos utilizar hasta que no tengamos una resolución expresa de la administración que ya los tiene en la olla o en el estado de cuenta de la que prevalece, porque si no, entonces más bien vamos a generar deudas porque para la administración no existen estos saldos todavía. Y que dicha Silvia, que agregó eso, porque estos procesos no pueden, como decimos, carrerearse, porque resulta ser que así como la ley establece la automaticidad, digamos, de los derechos y deberes que se dan en la fusión, la administración hay que ir a decirle con pelos y señales todo lo que ocurre, pero resulta ser que sí te desinscriben de oficio, porque el registro sí da de baja, el registro público tiene por fusionada la sociedad, deja de existir, y esa sí deja de existir automáticamente para los efectos de la ATV. Entonces, hay que prepararse muy bien, o sea, hay que hacer toda una tarea logística para efectos de la fusión, en términos de emisión de comprobantes, en términos de la generación de los saldos, en términos de la facturación. ¿Por qué? Porque así como voy a tener que hacer un montón de gestiones que me van a llevar tiempo, el muerto está muerto y la tributación ya en el ATV no lo tengo, o sea, no lo puedo gestionar.
Quiere decir que la fusión hay que prepararla con mucho tiempo de anticipación y con todos los pasos tomados en cuenta. Eso me parece que es fundamental. Gracias por la respuesta. Dice Roger Macís, don Germán, nos deja esta consulta, ¿se podría exigir a la entidad pública que hace la retención el comprobante correspondiente para efectos de documentarlo? Sí, claro, inclusive es fundamental estar pidiendo una certificación de la entidad pública. La entidad tiene la transferencia que le tiene que haber hecho la administración tributaria o la certificación que me emite a mí. Lo importante es que tengamos evidencia de eso. Es más, un respaldo contable correcto y ordinario es que en el caso de retenciones de la entidad pública del 2%, cuando yo le vendo la entidad y ella me paga que retiene el 2%, pidamos siempre las certificaciones de ese saldo a favor, que son los comprobantes que me permiten aplicar ese 2% en la declaración del año de renta y por lo tanto usarla después. Es fundamental hacer esas solicitudes de las certificaciones de retenciones del 2%. Nada más, incluso para traer a discusión también que el hecho de pedir información a veces también se convierte en una traba que la propia administración puede utilizar para atrasar los procedimientos. Comentar que hemos tenido buenas experiencias cuando ya no encontramos un camino fácil, hacer solicitudes de información pura y simple, que es un derecho constitucional y que obliga a la administración a dar respuestas en el plazo de 10 días. No debemos de perder la posibilidad de tener esto en cuenta cuando precisamente un requerimiento de esa certificación puede tal vez empantanarse porque el órgano no quiere o tiene problemas de liquidez y para el contribuyente la forma de tener algún tipo de respaldo es encauzar correctamente esa petición para que la información le llegue y le llegue oportunamente. Gracias, don Iván. Nos dice Gilberto Luis, dice que la pregunta es específicamente para don Rafa. Con respecto a la rectificación, ¿esta tiene prescripción como la devolución? A ver si entiendo la pregunta. La rectificación lo que produce es que se interrumpa la prescripción, número uno, pero lo segundo es, yo no podría ir a rectificar un periodo prescrito. Es decir, de pronto yo llego y digo, uy, mira, pero es que en el mes tal fue donde hice aquella compra gigantesca, y si ya hubiesen transcurrido los 4 años, y eso es lo que me sirve de sustento para todo el resto de mi comportamiento, ya habría prescrito. O sea, yo tengo que rectificar, de hecho, podrían inclusive acusarme, y ahí sí, de tratar de aprovecharme del fisco si yo fuera a tratar de rectificar un periodo prescrito de la misma forma en que prescribe el derecho a esa solicitud o el impuesto en mismos plazos. Gracias, don Rafael. Con respecto a otra de las preguntas, doña Silvia, nos pregunta aquí una persona, no nos deja el nombre, pero dice, ¿cómo se hace la solicitud de la devolución de saldos a favor? El procedimiento se hace a través del formulario 402, que es un formulario que, como les decía, se presenta de acuerdo con el impuesto, uno si es renta, por ejemplo, o uno mensual si es IVA, más una nota explicativa de cómo se originaron los saldos, con personería jurídica, todo tiene que ir debidamente firmado por un representante legal o apoderado para el efecto, y obviamente toda la prueba que hemos comentado, las constancias del Estado con las retenciones del 2%, las constancias de las tarjetas, de las retenciones de tarjetas. Si son créditos, porque no sé, importé más de lo que vendí, pues entonces tendré que presentar las facturas de compra, las dudas de importación. O sea, en realidad es casi que una mini fiscalización y facilitarle a la administración todos los datos que sean necesarios para que puedan, pues en ese caso, verificar el saldo que estamos pidiendo. Gracias, doña Silvia. Don Iván, otra de las consultas dice, ¿cuál es el tiempo promedio del Tribunal Fiscal Administrativo para resolver la apelación de una devolución rechazada? Aquí, para ser absolutamente transparente, no hay un plazo. El Tribunal Fiscal no solo tiene su independencia para tramitar los asuntos, sino que además, igual dentro de este contexto especial que tenemos social y económico,
pareciera que la tendencia, lo que uno ve en resoluciones es que se tome mayor rapidez o más prontitud para casos donde las determinaciones son muy altas en términos económicos y los asuntos tal vez desde esa perspectiva de menor trascendencia económica se van dejando de lado o se van dejando para su posterior resolución. Acá el problema que en la línea de lo que veníamos comentando es que esa duración, que en promedio puede estar en 2, 3 años, ha alcanzado situaciones de 5 o 6 años. Y como incluso mencionaba don Rafael, el tema acá es que si al final de cuentas no rechazan la apelación contra la denegatoria de devolución, se nos activa y la María no dejó de funcionar y tenemos ahora un monto mayor de obligaciones. Entonces, no es confiable, tal vez para contestar, no es confiable porque no hay una seguridad de un plazo razonable o definido para resolver este tipo de casos. Gracias, don Iván. Con respecto a la última consulta que vamos a evacuar, don Germán, nos dice Marvin Martínez, si el saldo a favor del IVA del mes pasado lo aplica este mes, ¿se aplica este mes o tengo que esperarme 3 meses? Gracias. En el caso del IVA, esa mecánica es automática. Y inclusive, si usted no lo hace por un tema en la declaración, Hacienda se lo va a hacer automáticamente. En tanto sea ese encabalgamiento que le estoy diciendo de que en la misma declaración viene la aplicación del saldo a favor anterior. Por lo tanto, es natural y sí, hágalo correctamente porque esa es la forma de hacerlo. Porque en IVA, como decía don Rafa, es un neteo que se hace, el débito que yo le cobro a mi cliente y el crédito que yo le pago a mis proveedores, y eso puede ser que hayan meses positivos y meses negativos. Gracias, don Germán. Don Germán, un mensaje final ya para ir cerrando el webinar del día de hoy, antes de repasarles la agenda de actividades que tenemos ya programadas por parte de Grant Thornton, Costa Rica. Sí, agradecerles a todos los que nos han escuchado el día de hoy, como siempre, a Silvia González, a Rafael González e Iván, por su participación también. Recuerde que la intención de Grant Thornton en estos eventos es dar información clara para que usted pueda tomar decisiones. Entendemos en Grant Thornton que usted está en el día a día de su negocio, compras, ventas, en el tema financiero hoy con la pandemia, y nosotros, por el contrario, tenemos que estar claros con los temas de impuestos, sabiendo, estando actualizados día a día para dar información a usted, para que usted se despreocupe, atienda su negocio y nosotros nos encargamos de ver los temas de impuestos que le están impactando a usted. Este objetivo es el que tenemos y por eso es que estamos todos los jueves aquí dando información para que ustedes puedan tomar decisiones. Muchas gracias, Steven. Gracias, don Germán. Doña Silvia, un mensaje final para ya ir cerrando el webinar del día de hoy. Gracias, gracias por las preguntas. Espero que la información que hayamos suministrado pues sea de su interés efectivamente para la toma de decisiones y el día a día de sus actividades, y como siempre quedamos a sus órdenes para poder ayudarles en todo este tema tributarios del día a día. Gracias, doña Silvia, por su participación del día de hoy. Don Rafa, un mensaje final para ir ya cerrando este webinar. Muchísimas gracias por participar con nosotros. Tal vez el mensaje es, nosotros hemos tratado siempre de entender las necesidades del día a día del cliente, como decía Germán, lo cual significa que tratamos de enfocar las soluciones, tratamos de enfocar las gestiones entendiendo lo que el cliente está sintiendo y sus necesidades reales y las de su negocio. Entonces quedamos a la orden para que todas esas experiencias que hemos acumulado y que nos da el análisis de la normativa y el ejercicio, les podamos servir a ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, don Rafael. Don Iván, para cerrar este webinar del día de hoy. Bueno, además de reiterar el agradecimiento, reiterar también que nuestra función acá es ayudar a que los derechos del contribuyente se respeten y hacer todo lo posible para que en esa medida seamos un aliado de todos los que nos escuchen. Excelente, don Iván. Más bien, muchas gracias a todos por la participación del día de hoy. Las personas que han estado conectadas con nosotros el día de hoy también, obviamente, agradecerles por su participación y sus consultas. Recuerden que este webinar y todos los pueden encontrar en el canal de YouTube de Grant Thornton
Costa Rica. Nada más, antes de retirarnos, recordarles que hoy a las 2 de la tarde tendremos un webinar de consultoría en capital humano con el tema de desvinculación laboral asistida. Esto con don Germán Morales, socio director, y también doña Damaris Sánchez, directora de consultoría de Grant Thornton. Además, el jueves 5 de noviembre a las 10 de la mañana tendremos el tema de ganancia de capital en la venta de acciones de entidades costarricenses realizadas del 1 de julio de 2019 a la fecha con don Germán Morales y don Mario Hidalgo, socio de impuestos. Recordarles el seminario que tenemos abierta la inscripción de Capital Humano, denominado Formación en Gestión Estratégica de Compensaciones. Será del 3 de noviembre al 1 de diciembre, constará de 20 horas en 5 sesiones, tendrá un costo de $325 masiva, y en nuestras redes sociales pueden encontrar todos los detalles, o también pueden inscribirse en el correo priscila.guzman@cr.gt.com. Y por último, el evento a nivel latinoamericano, el LATAM Regional Tax Forum, el 4, 5 y 6 de noviembre, con expositores de 23 diferentes países, y con todo el detalle en nuestras redes sociales de cuándo estarán los representantes costarricenses y todo el evento en general donde pueden inscribirse. De parte de Grant Thornton Costa Rica, esperamos que tengan un bonito día.